en el Parlamento. Sí, eso parece, ¿no? Que mañana se constituye. Y con todas las sensibilidades políticas. Bueno, mañana no, hoy se sabrá si finalmente estarán todas, pero lo deseable es que a lo largo del desarrollo de sus trabajos se incorporen todas y lleguen a estar todas, efectivamente. El hecho de que una de ellas, por ejemplo, el PP, no estuviera desde el principio, ¿interfiere en algo, en el objetivo, o con darle tiempo al debate puede ser suficiente? No, yo creo que si es lo importante cómo se constituye y quiénes participen en la propia constitución de la ponencia, sin duda lo más relevante de todo y lo esencial es que en el desarrollo de los trabajos lleguen a estar todas las formaciones y que pueda ser un espacio, un foro de diálogo, además un foro parlamentario, y quiero subrayar eso, donde se puedan abordar todas las cuestiones que tienen que ver con la paz y la convivencia en este país. ¿Por qué quiere subrayar lo del foro parlamentario? Bueno, fue una cuestión que ya subrayó en su momento el propio Lehendakari, porque en este país, a lo largo de los últimos años, ha habido muchos espacios y foros que normalmente han tenido un carácter extraparlamentario y donde diversas fuerzas políticas, nunca todas, pero diversas fuerzas políticas pues han abordado este tipo de cuestiones. Yo creo que por primera vez, con toda la representación política real de este país y sociológica de este país, y en sede parlamentaria, que es lo institucional y por lo tanto desde mi punto de vista al menos lo correcto, y desde el punto de vista del gobierno también, se va a poder discutir y debatir de todas las cuestiones que afectan a algo tan esencial para nosotros como es la paz y la convivencia futura. ¿Qué cosas van a quedar para el debate en el Parlamento y qué cosas quedan para la ejecución del gobierno dentro de la paz y la convivencia? En el debate parlamentario yo creo que se va a abordar sin límites todas las cuestiones que tienen que ver con la paz y la convivencia. Lógicamente, luego en el desarrollo, en la ejecución, me imagino que lo que allí se debata y sobre todo lo que allí se acuerde concernirá a distintos agentes, a distintas instituciones, a distintos estamentos. Yo supongo que habrá cuestiones que tengan que ser desarrolladas por el gobierno, habrá otras que incluso por el propio Parlamento, otras por otras instituciones. En definitiva, todas las cuestiones que tienen que ver con un tema como es la paz y la convivencia van a afectar al conjunto de la sociedad, no solamente a las instituciones, sino al conjunto de la sociedad. Y ahí la participación de la sociedad civil va a ser muy importante. En su contacto con las víctimas, ¿ha visto algún tipo de desconfianza hacia esta ponencia y sus posibles trabajos? ¿Le trasladan algún tipo de inquietud? Más que respecto a la ponencia en particular, respecto a la participación de una fuerza política como Bildu. En el mundo de las víctimas de ETA, fundamentalmente, hay una desconfianza, hay un recelo muy grande respecto a lo que significa Bildu. Muchas de ellas entienden que es una continuación de la izquierda abertzale y que, por lo tanto, no deja de ser una fuerza política que continúa de alguna manera legitimando la acción de ETA durante muchos años. Es su impresión, es su opinión, y por lo tanto manifiestan un rechazo y un recelo muy fuerte hacia la presencia y la participación de Bildu, no ya en esta ponencia, sino incluso en las instituciones, en el propio Parlamento. No estoy descubriendo nada nuevo, es algo que han manifestado incluso públicamente. También es verdad que es una opinión que se manifiesta de una manera mucho más intensa fuera de Euskadi que por parte del conjunto de las víctimas en Euskadi. No digo que no, aquí también no haya ese tipo de opinión, pero sobre todo fuera. Y yo creo que es importante hacer una labor pedagógica para intentar trasladar a ese mundo que hay una realidad como la que vivimos en este momento, que sin suponer que haya que bajar el nivel de exigencia frente a quienes efectivamente no han criticado, no han condenado la acción de ETA, sí es verdad que no es igual que la de hace años. ¿Podemos poner el famoso nivel de exigencia en un límite concreto, por ejemplo, en la palabra condena, en una crítica política y ética de lo que hizo ETA? En fin, ¿el gobierno dónde se sitúa ahí? A mí no me parece un mal nivel de exigencia las conclusiones de la ponencia de paz y convivencia de la legislatura anterior, que fueron refrendadas recientemente en el pleno monográfico en el Parlamento Vasco. Me parece que es una excelente plataforma de salida. Yo creo que eso es lo que plantea unos mínimos imprescindibles para construir cualquier tipo de convivencia en este país. Yo creo que, insisto, me parece que es un mínimo imprescindible, por ejemplo, pues el decir que no solamente que ETA no tiene sentido en este momento y hacer un análisis más estratégico que otra cosa, sino decir que nunca lo tuvo, que nunca hubo justificación para la violencia en este país. Y yo creo que en ese sentido me parece muy significativo, por ejemplo, las conclusiones a las que llegaron el grupo de víctimas que desarrolló y que participó en la experiencia de Glencree, que hicieron público un manifiesto que fue presentado en el mes de junio del año pasado, en el cual expresamente
afirmaban la falta de justificación y la injusticia de las violencias que habían generado las victimizaciones de aquellos que participaban en dicha experiencia. Yo creo que ese es un buen punto de partida. ¿Y ve usted a Euskal Herria Bildu con el grado de madurez y de decisión suficiente como para admitir eso? No lo sé, pero tampoco me preocupa cómo lo vea. Lo que quiero ver que ese proceso se vaya dando. Yo entiendo que esto es un proceso, que efectivamente todos necesitan unos ritmos. Creo que eso no significa que tengamos que bajar la guardia a los demás. Creo que tenemos que mantener el nivel de exigencia porque es imprescindible mantenerlo. Y lo que hace falta es que haya una convicción de que tienen que hacer ese recorrido. Lo que me preocuparía es no ver esa convicción. Y eso es lo que probablemente pueda presentar algunas dudas, sobre todo en el panorama público y con las declaraciones que hacen. Lo que pasa es que es verdad también que eso se entremezcla con el valor de la unidad dentro del movimiento, dentro de la izquierda abertzale, ¿no? Y, en fin, en el altar de la unidad y de ir avanzando todos juntos y que no haya ningún tipo de escisión y ningún tipo de problema, también se sacrifican a veces posibles avances o posibles transmitir una información más clara de convicción respecto a la necesidad de realizar ese recorrido. Yo creo que eso es un equilibrio complicado, pero con el que tenemos que ir trabajando y que tenemos que aceptar. Claro. Ayer mismo, a estas horas, decía Antonio Basagoiti aquí, precisamente nuestras dudas vienen de que estamos detectando una cierta regresión, incluso en el lenguaje, durante las últimas semanas dentro de Sortu o del conjunto de Euskal Herria Bildu, pues en fin, con polémicas tan famosas como la de los presos políticos, lo de los muertos por motivaciones políticas, etcétera. ¿Esto les preocupa? Hombre, es preocupante todo aquello que suponga un deterioro de la situación política, del debate político, y que suponga frenar un proceso que es deseable, que es el de la conformación de la ponencia, el de la conformación de un espacio y de un debate donde se pueda avanzar en ese tipo de cuestiones para alcanzar acuerdos. Pero yo creo que todo esto, siendo preocupante, entra dentro de lo posible y hasta de lo lógico. Es decir, nadie puede pensar en un proceso exento de este tipo de contratiempos. Lo importante es saber que estamos inmersos en ese proceso y que tenemos voluntad de avanzar en el mismo. Entonces, bueno, conscientes de que son cuestiones importantes, es decir, no estoy pretendiendo minusvalorar la importancia de ese tipo de cuestiones, pero sí intento subrayar que lo realmente crucial en este tema es tener la voluntad y la convicción de que hay que avanzar en ese proceso. Recomendaría también a las víctimas que manifiestan esa desconfianza de la que hablábamos antes que comprendan que quizás la izquierda abertzale también necesita su tiempo para digerir su propio pasado. Esto de pretender que las víctimas entiendan determinadas cuestiones políticas es muy complejo. Yo lo que plantearía es la necesidad de trasladar a las víctimas, de explicar a las víctimas con el mayor detalle posible, con la mayor honestidad y sinceridad posible, lo que está sucediendo en el País Vasco, fundamentalmente a las víctimas de fuera, que reciben una información muy parcial, en ocasiones sesgada, hay que reconocerlo, es así, con unos mensajes muy de brocha gorda, y donde en no pocas ocasiones ellos mismos o ellas mismas agradecen el poder tener un contraste mediante opiniones que a ellos no les llegan habitualmente. No se trata tanto de ir a convencerles, sino de ir a explicarles y que tengan un elemento más de referencia para conformar su propia opinión, para conformar su propio criterio. Y a partir de ahí, probablemente este criterio tenga una mayor calidad que le pueda tener. En su discurso, señor Urquijo, ha mencionado usted una de las palabras tabú, pero que este fin de semana también aparecía en el discurso de Brian Curry en una entrevista, la posibilidad de una escisión. ¿Todavía hay alguien que piensa que eso puede pasar? Yo tengo la impresión de que quienes pueden pensar eso son precisamente las gentes de la izquierda abertzale que, manifiestan un cierto retroceso, incluso, como hemos mencionado antes, en el empleo del vocabulario y demás, y a veces da la sensación de que no dan los pasos que podrían dar, o que, a juzgar por algunos comentarios que en privado se pueden escuchar, no dan los pasos que deberían dar, porque tienen el problema de que hay algunos sectores a lo mejor que no están tan convencidos de que haya que avanzar en la dirección que están avanzando o con la velocidad a la que se podría avanzar. Yo creo que son ellos mismos quienes, a través de esa conducta prudente o de cierto retraimiento, son los que manifiestan un temor a que pueda darse esa escisión. No lo sé, la verdad es que no lo sé, pero eso, siendo conscientes de ello, yo creo que los demás lo que tenemos que hacer es mantener nuestras propias posiciones. Es decir, ese es un problema de la izquierda abertzale, indudablemente,
que puede repercutir en todos, pero es un problema suyo que tienen que resolver ellos. En sus primeras intervenciones decía Jonan Fernández que el gran objetivo es alcanzar consensos al final de esta legislatura, si es posible antes, lógicamente antes también, pero alcanzar consensos en los que estén todas las sensibilidades. ¿Es realista pensar en eso? Hablando de paz y de convivencia. Él pronosticó en su comparecencia ante el Parlamento que habría microacuerdos o incluso nanoacuerdos entre la izquierda abertzale y UPyD, y eso provocó cierta hilaridad. Yo creo que eso muestra una actitud optimista y una confianza en el buen hacer de nuestros representantes políticos y de todos los que de alguna manera tenemos algo que ver en esta historia, que a mí me parece que es fundamental. Si no vamos convencidos de que tenemos que ser capaces y que somos capaces de llegar a acuerdos, difícilmente los vamos a conseguir. Y yo creo que hay una voluntad muy decidida, desde luego por parte del Gobierno y por parte de las fuerzas políticas que están impulsando de una manera más decidida la constitución de la ponencia de paz y convivencia en el Parlamento, para que eso sea así. ¿Un no acuerdo, por ejemplo, sobre qué? ¿Política penitenciaria? Hombre, lo que es evidente es que estábamos hablando de un ámbito muy concreto. Era la comparecencia del secretario general de Paz y Convivencia. Luego tiene que ser sobre cuestiones relacionadas con la paz y convivencia, ¿no? Yo no sé, pero no descarto nada. No descarto nada. Yo creo que es posible, es verdad que es posible cualquier tipo de acuerdo. Estamos hablando en el marco de una legislatura que todavía tiene 3 años y medio por delante, donde los acontecimientos pueden suceder con mucha velocidad, donde ahora mismo todo este tema está un poco o bastante oscurecido por la dramática situación de crisis económica y social que padecemos, pero donde a lo mejor en un momento determinado, cuando empecemos a levantar cabeza desde ese punto de vista económico y tal, igual esto cobra una cierta relevancia, no lo sé. Es un plazo de tiempo lo suficientemente amplio, y en política los tiempos son los que son, como para que pensar que es tan complicado, tan difícil, que podamos llegar a acuerdos incluso también en política penitenciaria. A lo mejor es bueno que esté esto en segundo plano y que estemos hablando de otros temas, de otras prioridades en la sociedad. A lo mejor da más margen para hablar. Eso tiene dos caras. Es decir, es verdad que por un lado hay una ventaja, es decir, que esto no esté en el foco prioritario de los medios de comunicación, permite un trabajo con mayor discreción, permite una menor presión por parte de la opinión pública, por parte de los medios, sobre algunas cuestiones, y eso es verdad que se puede agradecer, pero también es verdad que son cuestiones muy importantes. Y son cuestiones que, de no estar en la agenda pública, la propia sociedad no va a adquirir consciencia o no es consciente de la trascendencia que tiene. Y en mi opinión, por lo menos, las cuestiones que tienen que ver con la memoria, las cuestiones que tienen que ver con la construcción de la convivencia, deben ser cuestiones prioritarias y que deben estar presentes no solamente en la agenda política, sino también en la agenda social. La sociedad tiene que estar implicada y se tiene que sentir concernida por la construcción de la convivencia y por pasar esta página dramática de nuestra historia. Los ejercicios de memoria que propone el Gobierno, que va a proponer el Gobierno, ¿cuáles son? ¿Los tienen ya decididos? Hombre, en principio lo que tenemos claro es que tenemos que elaborar una política pública de memoria, que es algo que no ha existido y que tiene que existir, y que para elaborar una política pública de memoria hacen falta definir unos objetivos y hace falta contar con unos instrumentos y unas herramientas adecuadas. En ese sentido, el Instituto de la Memoria se va a convertir en un instrumento prioritario, en una herramienta muy relevante para promover debate, para construir, para erigirse en un espacio adecuado para que todo lo sucedido en este país pueda tener el debido contraste, para que podamos hablar del relato, para que podamos construir esa polifonía de relatos a la que tantas veces nos hemos referido, que estará en movimiento permanente, en tensión permanente, y donde la sociedad podrá mirarse en el espejo del pasado para seguir construyendo el futuro. ¿Quién les gustaría que dirija ese Instituto de la Memoria? Una persona que tenga auténtica pasión por ello, que tenga capacidad, que tenga competencia, y a ser posible que no sea demasiado polémico su nombramiento, que sea una figura que genere más bien consensos que otra cosa. Política penitenciaria, ¿cómo la definiría usted? ¿Como lenta, como ajustada a los tiempos que vivimos? ¿Qué está pasando ahí, señor Urquijo? Probablemente está pasando que está sometida a la política penitenciaria, que es una competencia del Gobierno central, está sometida pues nunca mejor dicho, al arte de lo posible. Es decir, es política, el arte de lo posible. En este caso, probablemente la situación que está viviendo el Gobierno de Mariano Rajoy
hace que, bueno, pues que el tema de la política penitenciaria referido en concreto a los presos de ETA no constituya una prioridad, porque a lo mejor el análisis que hace es que no hay realmente un beneficio para el propio gobierno en hacer ningún tipo de movimientos, ¿no? Puedo responder también a la convicción de que no tiene por qué hacerlos. Yo creo que ese es un tema que ha quedado a un espacio de discreción a tratar entre el propio presidente del gobierno y el Lehendakari. Yo tengo plena confianza en que en ese ámbito de discreción se puedan alcanzar acuerdos y eso se pueda mover y se pueda avanzar en ese terreno también. Yo estoy convencido de que la política penitenciaria, que ha sido durante muchos años un instrumento de la política antiterrorista, nos guste o no nos guste, esa es la realidad, no estoy diciendo que debiera haber sido así, pero que ha sido así, sino que ha sido así. Y yo creo que poco a poco tiene que transformarse en un instrumento de política de convivencia en este país. Esto no significa ni aceptar la impunidad, ni significa excarcelaciones que atenten contra el derecho a la justicia que tienen todas las víctimas. Pero es verdad que la política penitenciaria, con la propia legislación vigente, permite una flexibilidad que convierta la misma en un instrumento de convivencia más que un instrumento de lucha antiterrorista, que afortunadamente ya no es necesario. ¿Usted recomendaría que esa flexibilidad se activara cuanto antes? A mí me parece que es razonable que se active cuanto antes, pero insisto en que es prioritario que haya acuerdos. Es decir, en el sentido de que hay que trabajar en el ámbito de discreción que planteó el Lehendakari desde el principio y llegar a acuerdos, porque sin acuerdos realmente no hay posibilidad de absolutamente nada. Es decir, podemos hacer grandes declaraciones, podemos plantear resoluciones en distintas instituciones, pero sin el acuerdo de quienes en este momento tienen la responsabilidad de tomar las decisiones en política penitenciaria, nada es posible. Por lo tanto, el objetivo prioritario creo que debe ser llegar a acuerdos. Dos cosas más muy concretas. Una, la vía en Anclares, es decir, el hecho de que los presos asuman lo que hicieron y reconozcan que aquello fue un error, por decirlo de modo abreviado, ¿es una necesidad o llegado ya a este punto quizás hay que abandonar esas etiquetas de la vía en Anclares, etcétera, y buscar otras fórmulas? Es difícil abandonar etiquetas porque cuando nos movemos en el debate público tendemos a sintetizarlo con expresiones que al final se convierten en fetiches, ¿no? Y terminamos por estigmatizar esas expresiones. Pero a mí me parece que lo importante de la vía en Anclares, más allá de la repercusión que pueda tener en el conjunto de la política penitenciaria, es sobre todo la contribución que hace su discurso, el discurso de los presos que han conformado esa iniciativa, la contribución que hacen al relato común de lo sucedido. Siempre he querido subrayar que ellos están aportando una reflexión autocrítica desde la primera persona, no desde la exigencia de tú tienes que hacer esto. No, es que yo, que participé en este tipo de acciones, yo que fui protagonista de la violencia, yo que tengo a mis espaldas una serie de asesinatos, he hecho una reflexión, he reconocido el daño, he asumido la responsabilidad del mismo y he reconocido que no hubo justificación para eso y que me equivoqué. Y eso es una aportación al relato común fundamental. Es una aportación ética, fundamentalmente ética, y eso es lo que necesitamos también construir a la hora de construir el relato. Necesitamos esa aportación ética por parte de quienes protagonizaron precisamente ese tipo de violencia. ¿Y para cuándo el siguiente paso en el reconocimiento a las víctimas de la violencia policial? No se ha interrumpido nada, es decir, la comisión de valoración creada con el decreto aprobado en la legislatura anterior continúa desarrollando sus trabajos. Además continúa con un ritmo una velocidad de crucero bastante razonable, porque hay algo más de 70 y tantos expedientes pendientes y, como sabes, procuramos que haya entrevista con todos y cada uno de los solicitantes del reconocimiento de esa condición de víctima, y esa entrevista lleva su tiempo. Entonces hay un trabajo arduo que se está realizando por parte de la comisión y que yo creo que que va a continuar en un plazo relativamente corto. Tenemos que tener preparado el segundo decreto, tenemos que abordar toda la problemática de este tipo de violencia hasta la actualidad, hasta la fecha de la actualidad, y continuar, cerrar el proceso. Tampoco es imprescindible tener prisa, hay que hacer las cosas bien, y bien significa hacerlas con un apoyo político y social importante. Es decir, en este tema no se pueden dar pasos en falso que generen controversia en la sociedad o en el ámbito político, o por lo menos que generen la menor controversia.
sin equiparación, como se suele decir. Es que esto de la equiparación, vamos a ver, las víctimas de vulneraciones de derechos humanos tienen unos derechos y esto es incuestionable. Y cuando uno ha sido asesinado a consecuencia de una violencia política tiene unos derechos, y esos derechos están reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos y son los que son. Otra cosa es que lo que se pretenda detrás de eso sea equiparar las violencias que han generado esas víctimas. Y eso sí, ahí es donde podemos entrar en esa discusión. No es lo mismo una violencia radicalmente ilegítima como es la de ETA que una violencia que en origen es legítima como es la del Estado, que en algunas ocasiones comete algún tipo de infracciones. Y no es lo mismo la repercusión social y política que tiene un elemento, una violencia, o que tiene la otra. Es decir, no es lo mismo el fenómeno de ETA que el fenómeno de la actuación por parte del Estado, como no lo es tampoco en el tiempo en función de que se produzca en un régimen democrático o no. Sí, yo creo que son unas disquisiciones donde hay que utilizar pincel y no brocha gorda, y lamentablemente lo que se hace es utilizar brocha gorda. Txema Urquijo, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana. Es que ricasco. Sorry.